Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita del grado séptimo. En el día de hoy vamos a ver géneros narrativos o épicos. ¿Qué son los géneros narrativos? Presenta, cuenta o narra historia, hechos reales o imaginarios a través de un narrador. Los hechos son protagonizados por personajes en un lugar y tiempos determinados. Es decir, son historias que se cuentan en un lugar, puede ser un castillo, en una montaña, en una ciudad, en un pueblo, que puede ser reales o imaginarios, y que las cuenta un narrador en un tiempo, pasado, presente o futuro. Dentro de estos géneros narrativos, pues también los consideramos géneros épicos. Un género épico se ha considerado como el más antiguo, y es que ya en la antigua Grecia nos encontramos con importantísimas obras épicas que marcaron un antes y un después de la historia de la literatura. ¿Qué quiere decir género épico? La etimología de épico proviene del griego épicos, palabra que hace referencia a un tipo de narración en verso que relata las hazañas históricas de un héroe. Es la travesía que hace un héroe dentro de esa historia. Entonces por eso también son géneros narrativos, ya que es protagonizado por un personaje en un lugar y un tiempo determinado. Tenemos un ejemplo, el cantar de Mio Cid. El cantar de Mio Cid es un género épico, ya que relata la historia de un personaje. Es la primera obra de envergadura en la literatura española escrita en lengua romance. La obra narra con ciertas libertades por parte del autor las heroicas hazañas de los últimos años de vida del caballero de Castilla Rodrigo Díaz, conocido como el Campeador. Desde su primer destierro, 1081, hasta su muerte en 1099. Son las conquistas que realiza este personaje desde su destierro hasta su muerte y las hazañas del personaje. Características. Entonces, como ya dijimos, son hazañas de un héroe, elementos sobrenaturales, intención moral, narración en verso y en lenguaje elevado, legado histórico y cultural, temática bélica. Bélica quiere decir la guerra, las batallas y presencia religiosa, como también en las conquistas que hubieron en la Edad Media. O en el mismo poema del Mio Cid que acabamos de ver, tiene carácter religioso. Entonces, estas características del género épico también pueden tener elementos sobrenaturales. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe que podía presentarse con poderes o con capacidades sobrehumanas y que representaban el ideal de un humano. Entonces por eso dice que tienen elementos sobrenaturales. Pero también no hay héroes que no tienen elementos sobrenaturales, como la del poema mío sí, pero él conquista diferentes pueblos. Otro elemento o tipo de género es la novela. En este ya lo habíamos visto en un tema anterior, que habían diferentes tipos de novelas, de aventura, de romance, de terror, entre otros. Es el más tardío de todos los géneros literarios, aunque tiene procedentes en la Edad Antigua, no logró importarse hasta la Edad Media. Pues esto comenzó más o menos en la Edad Media, pero tiene algunos precedentes de la Edad Antigua. El término novela comienza a utilizarse para nombrar los relatos de ficción con una extensión entre el cuento y el romanzo. En español primero se utilizó con la aceptación italiana, pasando luego a designarse las narraciones extensas. Entonces, como anteriormente se nombraba como cuento, pero hoy en día ya lo utilizamos como novela, romance en italiano y román en francés. El relato breve será denominado a partir de entonces novela corta. El escritor de este género es llamado novelista. Bueno, en este caso ya tenemos lo que habíamos dicho, las diferentes clases de novela, que tiene un narrador en un tiempo y un espacio, que el narrador puede ser en primera, segunda o tercera persona. Tenemos un tipo de novela, un tipo de género de novela que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Este tipo de novela es de aventura. Las novelas de Julio Verne
son también novelas de ficción. Claro está que hoy en día ya se pueden realizar algunas hazañas de estos libros que él escribió. La Vuelta al Mundo en 80 días, esta novela escrita por el francés Julio Verne, narra el viaje que emprende el caballero británico Phileas Fogg, junto a su mayordomo francés Picaporte, luego de una apuesta en la que arriesga la mitad de su fortuna, seguro de que dará la vuelta al mundo en 80 días. El texto se publicó en entregas Le Temps entre noviembre y diciembre de 1872. Entonces aquí relata la historia de un personaje que hace una apuesta de que él puede dar la vuelta al mundo en 80 días, por el cual lo logra realizándolo en 79 días. Entre las características tenemos, es un texto narrativo, porque en él se inician, desarrollan y culminan determinados acontecimientos, o sea, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Es más extensa que el cuento, generalmente se divide en capítulos. Entonces es una extensión más larga comparada con el cuento. Cada capítulo tiene sentido en sí mismo. Quiere decir que hay una coherencia en los diferentes capítulos. Otro género es la epopeya. Entendemos por epopeya que para la literatura la epopeya es un subgénero épico o poema narrativo extenso, escrito generalmente en verso largo o prosa, en el cual se cuenta o relatan muy detalladamente aquellas acciones trascendentales o dignas de quedarse en la memoria de un pueblo, y que se giran en torno de la figura de un héroe que representa las virtudes de más estimas. Entonces son historias que relatan sobre un héroe que quedaron grabadas en un pueblo por sus hazañas, por su historia. Generalmente las acciones es cuestión. Objetos de este tipo de relatos son guerras o viajes que han llevado a cabo grandes héroes, valientes o guerreros, y en las que además mayormente intervienen dioses y elementos fantásticos. Podemos encontrar los libros de Homero. Tenemos la Ilíada y tenemos la Odisea. La Ilíada es una obra escrita más antigua de la literatura occidental y se calcula que fue escrita en la segunda mitad del siglo XVIII a.C. en la Grecia jónica. Este texto, que se atribuye a Homero, narra una serie de acontecimientos ocurridos durante la guerra de Troya, en la que los griegos sitiaron a esta ciudad luego del rapto de la bella Helena. La batalla termina convirtiéndose en un enfrentamiento universal en el que también se involucran los dioses. En este caso, como se había dicho, que son obras que intervienen los dioses, aquí muestran la hazaña de un héroe por rescatar a la bella Helena durante la guerra de Troya. Nos narra la estrategia que hicieron estos hombres para lograr introducirse en la ciudad de Troya, metiéndose dentro de un caballo de madera. El texto narra la furia de Aquiles, un héroe griego que se siente ofendido por su comandante Agamenón y decide abandonar la lucha. Tras su salida, los troyanos llevan la delantera en la batalla. Entre otros acontecimientos, el héroe troyano Héctor produce la destrucción casi total de la flota griega. Mientras Aquiles se encuentra alejado del enfrentamiento, también se produce la muerte de su mejor amigo, Patroclo, por lo que el héroe decide regresar a dar pelea y así lograr revertir la suerte de los griegos a su favor. La Odisea es otra epopeya que también se le atribuye a Homero. En ella se encuentra la conquista de Troya por parte de los griegos y la astucia de Odiseo o Ulises, y el caballo de madera con el que engaña a los troyanos para ingresar al pueblo. Esta obra narra el regreso de Ulises a casa luego de haber peleado en la guerra durante 10 años. Su retorno a la isla de Ítaca, donde tenía el título de rey, le toma otra década. Entonces ya después de esta obra de la Ilíada, hay la otra obra que es Odisea. Esta narra la aventura de Odiseo para regresar a su casa después de la guerra de Troya. Entonces aquí también intervienen muchos
dioses. El cuento es una narración breve, puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuyo trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes. Entonces ya aquí la diferencia de la novela, y es más corto que la novela. En este caso el cuento interviene más que todo un solo personaje, entre uno o dos personajes. Tenemos las características del cuento. El cuento presenta varias características que lo diferencian entre otros géneros narrativos. Es ficción. Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. Entonces, si viene la realidad, también se le debe meter algo de ficción. Argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción, consecuencias, en un formato de introducción, nudo y desenlace. Entonces, ya como se han explicado anteriormente, como tal en la novela, pero más que todo en el cuento, tiene una introducción donde se nombran los personajes, un nudo donde se desarrolla un problema del personaje y el desenlace que es la solución del problema. Única línea argumental. A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Entonces aquí viene desde un principio hasta un final. En la novela, en cambio, puede comenzar en diferentes etapas de tiempo. En cambio, el cuento sí viene desde el principio hasta el final. La estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Ya como se ha explicado, están relacionados dentro de todos los elementos del cuento. Personaje principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular a quien ocurren los hechos. Como habíamos dicho, el cuento solo relata de un personaje, uno o dos, pero más que todo, un solo personaje es el protagonista del cuento. Unidad de afecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite en cambio leerla por partes. Entonces ya como habíamos mencionado, el cuento debe comenzarlo a leer desde el principio, porque si no empieza a leer desde la mitad, pierde el sentido. En cambio la novela, pues como tiene diferentes tiempos, se puede leer en diferentes partes de la estructura de esta novela. En prosa, el formato de los cuentos modernos, a partir de la aparición de la escritura, suele ser la prosa. Entonces está escrito en forma de prosa. Vamos a ver un ejemplo de un cuento. Alguien desordena las rosas, de Gabriel García Márquez. Es un cuento narrado en primera persona por un fantasma. Como es un texto género narrativo, puede ser en primera o segunda o tercera persona. Su tono es oscuro, mortuorio y opresivo. Se utiliza diversos recursos como la metáfora, que es una comparación, la personificación. En el ámbito literario, la personificación es darle vida a objetos inanimados, y la descripción para mostrar las acciones y las características físicas de la protagonista. Su inicio es atrapante gracias a la revelación que se hace. Por ejemplo, como es el domingo y ha dejado de llover, pienso llevar un ramo de rosas a mi tumba, rosas rojas y blancas, de las que ella cultiva para hacer altares y coronas. En la mañana estuve entristecida por este invierno taciturno y sobrecogedor que me ha puesto a recordar la colina donde la gente del pueblo abandona a sus muertos. El fantasma, personaje secundario y narrador. Habita en una casa vieja en la que vive su mejor amiga, protagonista, a la que conoció durante la niñez. Ella, en el tiempo actual del relato, es anciana, cultiva rosas y las vende. También coloca flores a los santos del altar que ella ha puesto en la habitación contigua a la suya, en la que pasa la mayor parte de su tiempo.
El fantasma narrador cuenta lo que él piensa, ve y escucha, pero no da información sobre los pensamientos de la protagonista, porque no puede, ya que no es omnisciente. Entonces ya dijimos que un narrador omnisciente es lo que piensa, sabe del protagonista. Más que todo, este narrador fantasma es un narrador testigo. Esto ofrece una perspectiva interesante de la historia, porque él además no puede andar por toda la casa, sino únicamente en la habitación en la que permanece desde su muerte, la habitación donde está el altar. De vez en cuando él le desordena las flores en un intento por cogerlas para llevarlas a su propia tumba, y ella parece presentir que su antiguo amigo permanece allí en espíritu, aunque siempre piensa que quien la mueve las flores es el viento. Este es uno de los cuentos, 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Otro texto o tipo de género narrativo o épico es la crónica. Es un género periodístico que entrega a los lectores una visión de la sociedad y la vida. Informa sobre hechos, situaciones, vivencias y experiencias recogidas por el cronista, por el relato hablado de los personajes y el tiempo. Es una crónica, la experiencia humana rige la estructura narrativa. El término hace referencia a un relato que narra acontecimientos según una organización cronológica. Es decir, que este tipo de género narra una historia tomando fechas, hora, cronológicamente. Hay un tipo de novela cronológico como la de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada, que narra el tiempo y nombra fechas y horas de lo sucedido. Entonces vamos a dar el ejemplo, un nuevo continente. El 11 de octubre del año 1492, tras las puestas del sol, la carabela llamada La Pinta iba avanzando unas 12 millas cada hora. Siendo las 10 de la noche del mismo día, el almirante ya había visto en el horizonte algo que parecía fuego, pero era tan poca la visibilidad que apenas sí se podía distinguir. Llamaron a Pedro Gutiérrez, de profesión repostero, para que diera su punto de vista sobre esto, a lo que dijo que efectivamente parecía luz de una nueva fogata. En ese momento, el almirante Cristóbal Colón ordenó que se montara guardia ininterrumpida y durante el tiempo que fuese necesario hasta que se divisara tierra, prometiendo a quien fuera el primero en verla que le daría un jubón de seda, aparte de otros regalos que los reyes ya habían prometido. A las 2 de la mañana del día siguiente, la Pinta divisó tierra e informó de inmediato al almirante. Fue el marinero Rodrigo de Triana quien dio el tan esperado grito de tierra, tierra a la vista, que estaba a escasas 2 leguas de distancia. En ese momento amainaron las velas e iniciaron el desembarco. Era viernes cuando desembarcaron en la isla que en el idioma de los nativos se llamaba Guananí. El autor Adriana Barrientos, es una crónica ya que nos está mostrando las fechas y el tiempo de que se hicieron las acciones. Y tenemos la leyenda y el mito. Entonces la leyenda es un relato de hechos humanos que se transmiten de generación en generación y que perciben tanto por el emisor como por el receptor como parte de la historia. Son historias que fueron contadas de nuestros antepasados que pudieron ser reales y que tienen algo de sobrenatural. Y el mito es una narración que nos cuenta el origen del mundo, del hombre, y son historias muy lejanas que pudieron ser verdad, pero aún no se ha verificado si son ciertas. Puede ser un ejemplo de mito, creación del universo según los griegos. Otro mito es la creación del mundo según la Biblia, que fueron creadas en 7 días por Dios. La leyenda es una narración contada de generación en generación
Y tenemos, por ejemplo, el sombrerón. Esta es una leyenda colombiana y de Centroamérica. Cuenta la historia que hubo un personaje que vivió en diferentes pueblos hace mucho tiempo. Era un hombre viejo que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un audaz caballo también negro que se confundía con la noche, no hablaba con nadie y nadie le hacía daño. Parecía y desaparecía por encanto. Son historias contadas por nuestros antepasados. Tenemos la Llorona, tenemos el Moán, entre otros. Ya combinando lo que es géneros narrativos o épicos, vamos a realizar un mapa mental, apuntes con buena letra, buena ortografía o un esquema. Y luego pasamos a la guía número 13, géneros narrativos o épicos. Guía de trabajo número 13, español grado séptimo. ¿Cuál ha sido la importancia del género narrativo a lo largo de la historia? Está en producción textual, género narrativo o épico. Objetivo, identificar los textos narrativos y sus subgéneros. El género dramático o épico presenta, cuenta o narra historias, hechos reales e imaginarios a través de un narrador. Los hechos son protagonizados por personajes en un lugar o tiempo determinado. Lo que ya se había explicado, que son historias de protagonistas que puede ser real o imaginario en un tiempo, pasado, presente, futuro, en un lugar, en una montaña o en un pueblo. Épicos, descifra el enunciado. Entonces a través de este código vamos a colocar la palabra y vamos a descifrar qué nos dice el enunciado. Por ejemplo, entonces tenemos este código que nos muestra la L. Entonces colocamos la L. Entonces buscamos todos los que tengan la L acá, la L acá, y así para descifrar qué nos dice ese mensaje secreto. 2. Escribe la definición del género épico. Entonces ya teniendo en cuenta lo que desciframos acá, podemos escribirlo en ese punto. Clasificación del género narrativo. Entonces tenemos la novela. Primero, el término de la novela, ¿para qué se empezó a utilizar? Cuando vimos el género de la novela, se dio una explicación cuando se empezó a utilizar este término de novela. 2. Coloreada de color rojo, las características de la novela. Entonces aquí vemos varias características, vamos a colorear las de color rojo. Recuerda que en español primero se utilizó con la acepción italiana, pasando luego a designar las narraciones extensas, romanzo en italiano y roman en francés. El relato breve será denominado a partir de entonces novela corta. El escritor de este género es llamado novelista, que lo habíamos dicho en las diapositivas. Epopeya. 3. Completa el enunciado. Vamos a ver unos enunciados de lo que es la epopeya para complementar este punto. Entonces aquí tenemos el enunciado de la epopeya, pues ya se había dicho en las diapositivas anteriores, pero aquí podemos complementar y encontramos para que podamos complementar el punto de la guía. Vamos a mirar bien y completamos la guía. Cuento. 4. Busca en la sopa de letras las características de un cuento. Entonces tenemos aquí las palabras que ya habíamos dicho. Bueno, aquí nos sobra la T, pero de pronto lo encontramos con la T. Entonces estas palabras y las buscamos en la sopa de letras. La crónica. Observa esta imagen y crea una mini crónica. ¿Qué es una mini crónica? Es un relato cortico. Entonces vamos a mirar bien esta imagen y vamos a relatar una historia corta. Le vamos a colocar aquí el título y lo colocamos según las fechas que se ven acá. Primero que todo, entonces son con las 4 estaciones del hemisferio sur. En la actualidad hay 4 estaciones. El 21 de septiembre, el 21 de diciembre se enfrenta a la primavera, donde entonces ahí ya le inventan como el relato, como si fuera un cuento, una historia, como si fuera un género narrativo, porque aquí nos están dando como la explicación
de un género, de un texto expositivo, pero lo vamos a convertir en un texto o mini crónica, que es hace parte de los géneros narrativos, contando como una historia según los 4 estaciones del hemisferio sur. Leyenda. ¿Qué diferencia hay entre una leyenda y un mito? Recuerden que hemos tomado varios capítulos sobre eso. Vamos a escribir qué diferencia hay entre leyenda y mito. Actividades de aplicación. A partir del siguiente texto, Ramayana de Valmiki, responda. Entonces vamos a leer este texto y vamos a contestar. El sabio Kapila representa para el pueblo indiferencia, arrogancia, valentía, abundancia. La expresión subrayada de entender que los 70.000 príncipes, entonces aquí tenemos los 70.000 guerreros, en esto quiere decir que por donde pasaban arrastraban con todo. En esta hora ahí les colaboró en este punto. El texto evidencia los siguientes elementos, excepto. Entonces, ¿cuál de estos 4 no nos habla el tema o el texto? Si no nos habla lo sobrenatural, la religiosidad, la guerra o el origen. ¿Cuál de estos 4 no nos está hablando? ¿Qué tipo de narración es y por qué? Entonces, ¿qué tipo de narración de las 4 que vimos acá, o las 5? La leyenda o la crónica, o el cuento, o una epopeya, o una novela. ¿Cuál de esas podría ser ese texto que acabamos de leer de Ramayana? Relata un desenlace de la narración anterior. Entonces ya vamos a escribir el desenlace de esta obra y vamos a explicar el final del texto que acabas de construir. Con un dibujo vamos a explicar el texto que escribió en este punto. ¿Listo, chicos? Entonces tenemos tiempo para realizar esta guía, esos apuntes bien hechos. Pueden ser, como ya les había dicho, un mapa mental, un mapa conceptual, o una infografía, o un esquema, donde nos expliquen qué son los géneros narrativos o épicos. Y esa guía bien realizada, entregar oportunamente. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.